Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo de parte de la Iglesia del Corazón de Dios. Es para nosotros un privilegio poder volver a estar con ustedes aquí y partiendo la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra del Señor, y estar siempre pues acá siendo pues instrumento del Señor para todo lo que es la divulgación de la palabra del Señor, de la enseñanza de su palabra, que es tan importante para nuestras vidas. También es para nosotros un gozo que usted nos pueda acompañar en el día de hoy y pues recordándoles también todo lo que es la parte de las redes sociales. Si nos está viendo por Facebook, déjenos un comentario, una reacción. Si nos está viendo por YouTube y no lo ha hecho, por favor suscríbase, active el botón de notificaciones. Si usted, por favor, también déjenos un like por el video. Eso es muy importante para que YouTube pueda distribuirlo a más y más personas, porque esto es lo que hace la plataforma de YouTube. Ellos cuentan el número de likes y de acuerdo al número de likes ellos lo van recomendando a más y más personas. Entonces este es nuestro aporte también para poder hacer que el mensaje de la palabra de Dios sea escuchado por más personas. Y también pues si usted puede hacerlo también, déjenos su comentario en la cajita de los comentarios. Es muy importante para nosotros porque también está, así nosotros sabemos que usted nos está escuchando. También es importante que recordemos también que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de participar del modo en las enseñanzas del Señor, siempre estemos con nuestra Biblia al lado, sea en nuestro celular o sea en la Biblia física. Ojalá sea la Biblia física, porque en el celular lo que pasa es que nos llegan otras notificaciones de otras aplicaciones y esto puede afectar pues a nuestra concentración en el mensaje de la palabra del Señor. Sin embargo, pues si usted no tiene sino su Biblia en su celular, no hay problema, puede usted acompañarnos, pero no deje de acompañarnos con su Biblia, por favor, para que nos pueda seguir. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Para esto le voy a invitar a que por favor, junto conmigo, usted, si puede hacerlo allí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos, incline su rostro delante de la presencia del Señor y vamos a entregarle todo lo que es la enseñanza de hoy. Esta enseñanza y todas las enseñanzas son muy importantes porque usted y yo podemos crecer aún más en la enseñanza de la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder estar aquí con todos mis hermanos, Señor, los que nos están escuchando en este momento, y poder estar compartiendo la palabra tuya, Señor, siempre aprendiendo más y más de ti, Señor, siempre siendo edificados por ti, siempre llenando nuestro corazón de más y más de ti, Señor. Queremos que esa palabra que es sembrada en nuestro corazón sea dando frutos, unos frutos poderosos y preciosos, Señor. Ayúdanos también a ser ejemplo, testimonio a todas las personas que nos rodean, y así nosotros reflejemos en todas las cosas tu amor, tu rostro, Señor Jesucristo, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú seas dirigiendo esta enseñanza, que tú seas impartiendo de tu unción a cada una de las personas que nos está acompañando en este momento. Y también, Señor, te pedimos para que, Señor Jesucristo, tú seas llenando mis labios, ya seas llenando mi voz, Señor, y que seas tú el que enseñes a cada uno en particular lo que tú tienes, en particular para cada una de las personas que nos está escuchando. Padre Celestial, entregamos todo delante de ti, Señor, que tú seas agradándote de lo que estamos haciendo en este momento y que tú seas el que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y todo lo que se hable, Señor, quede claramente aprendido en cada uno y grabado en cada uno de los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes pudieron ver al principio en la animación inicial de la enseñanza, esta enseñanza tiene como título Todo gracias a la cruz. Todo gracias a la cruz. Y vamos a ver qué pasó, por qué este título. Y es que después de la cruz y lo que pasó en la cruz, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo fue coronado con poder por el Padre Celestial.
Padre Celestial le dio un honor que sobrepasa todo honor y toda alabanza, un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la palabra del Señor que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que, sobre todo en esta semana que es llamada también la Semana Mayor o la Semana Santa, estamos recordando ese sacrificio en la cruz del Calvario. Para esto yo quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios 1, 30, 31. 1 Corintios 1, 30, 31. Y le recuerdo que si usted no puede de pronto acompañarnos en algunos versículos, ojalá nos pueda acompañar en todos, pero si usted no puede hacerlo, no se preocupe, igual usted sabe que está el versículo allí en la transmisión y usted sabe que pues usted puede anotarlo y de pronto luego cuando usted vuelva otra vez a repasar cada uno de los versículos, usted puede ir allí y señalar lo que hay en la palabra del Señor. Ojalá nos pueda acompañar. 1 Corintios 1, 30, 31 dice la palabra del Señor: mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Vale, como empieza acá el apóstol Pablo, y esto es hermosísimo desde el principio, el cual, o sea, el Señor Jesús, nos ha sido dado, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas muy importantes que vamos a ver y vamos a ahondar en este tema en el día de hoy. Pero el versículo 31 también dice, ¿para qué? Hay un propósito con todo esto. Dice, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y note que este Señor es con mayúscula, o sea que estamos hablando del Señor Jesucristo. Para el verdadero cristiano, y debemos entender esto, y esto está relacionado con lo que les decía hace un momentico antes de leer estos versículos de la palabra del Señor, para nosotros los verdaderos cristianos y los verdaderos creyentes, esta semana es una semana de gozo, de gran gozo. Esta es una semana en la que nosotros tenemos un mayor gozo que cualquier otra semana, porque recordamos que el Señor Jesucristo venció sobre la muerte. Y ese sacrificio en la cruz fue el que nos abrió paso a la vida eterna a todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él crea, que dice la palabra del Señor, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que esta cruz nos da a nosotros ese paso a la vida eterna. Igual también en otra parte de la Escritura también dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces Él se pone como camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Por supuesto que este gozo no es un desconocimiento de lo que es el sufrimiento del Señor Jesucristo. Desde lo que fue el Getsemaní, que recuerde que allí en el Getsemaní Él sudó gotas de sangre. Eso denota un gran sufrimiento de parte del Señor Jesucristo. Y también tenemos que entender, y hay otros significados que no vamos a ahondar ahorita en este momento en esto, del Getsemaní en hebreo significa prensa de aceite, y esto también da como un simbolismo, porque también nos muestra ese sufrimiento que está, esa opresión en la que está en ese momento el Señor Jesucristo cuando está orando antes de ser arrestado. Entonces allí podemos ver este nombre de Getsemaní es un nombre que también tiene un significado muy especial con respecto a ese momento en el que estaba viviendo el Señor Jesucristo. Y como les digo, eso tiene una connotación mucho más profunda, pero ahorita no vamos a ahondar en este punto. Y esto se dio en el Monte de los Olivos, precisamente porque presionaban los olivos para poder sacar de allí el aceite. Eso es lo que hacían con esas prensas, prensaban allí los olivos para que allí saliera el aceite. Y no estamos desconociendo, como les estoy diciendo, el sufrimiento que vivió Jesús desde este Getsemaní hasta
su muerte en la cruz del Calvario. Ese gozo que yo les comentaba ahorita no está desconociendo ese sufrimiento de la cruz, sino que recordamos con alegría que todo ese sacrificio fue la expresión del amor del Padre. Tenemos que comprender eso, tenemos que recordar esto. Este no es un gozo egoísta de desconocimiento de lo que fue el sufrimiento y el paso por la cruz, sino que al contrario, es un reconocimiento de que todo ese sacrificio fue la expresión del amor del Padre Celestial hacia la humanidad y también, por supuesto, del amor y pasión de Jesús hacia la humanidad, al decidir Él ponerse como sacrificio por nuestros pecados. Él decidió hacerlo. Él decidió hacer por usted y por mí. Él lo decidió hacer. Hebreos 12:2, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y esto está con respecto a lo que estamos hablando ahorita y confirma nuestras palabras. Dice Hebreos 12:2, y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, póngale cuidado a esto, y esto es lo que confirma lo que les acababa de decir, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio, ese sufrimiento, ese dolor, ¿cierto? Y se sentó, luego de haber triunfado sobre la muerte, se sentó a la diestra del trono de Dios, o sea, a la diestra del Padre Celestial. Esto es hermoso y esto confirma lo que les estoy diciendo. Nosotros nos gozamos, no estamos desconociendo ese sufrimiento, nos estamos gozando de que el Señor Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, porque fue un amor profundo y una pasión de Jesús por la humanidad. Si una persona que no tiene esa pasión por la humanidad no lo hubiera hecho, si no fuera por esa pasión que sintió Jesús, ese deseo profundo, ese anhelo ardiente en Él, que había de vernos a usted y a mí salvos por gracia, por su gracia, ¿cierto? Como se dijo, es el amor de Dios expresado en ese sacrificio de Jesús. Tenemos que comprender eso, recordar esto. Y esto porque nosotros, la humanidad, nunca fuimos una causa perdida para Dios. Nunca fuimos una causa perdida para Dios. Aunque estuviéramos inmersos en pecado. Y usted lo puede ver en Juan 3:16. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, se refiere a toda la humanidad. ¿Que ha dado a quién? A su Hijo unigénito. Él no escatimó nada, dio todo. Su más preciada posesión, su Hijo, único Hijo, lo dio por la humanidad. Tal era la pasión y el amor profundo del Padre. Yo no sé si usted lo alcanza a comprender, pero mire ese amor tan profundo del Padre que dijo, yo lo doy todo por la humanidad. Yo lo doy todo por la humanidad, todo, absolutamente todo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. ¿Por qué? Por Él. ¿Sí ve? Entonces, confirmamos lo que estamos diciendo. ¿Sí ve? Es el amor de Dios expresado en ese sacrificio de Jesús. Y el amor de Jesús también por nosotros. Jesús, en medio de su sufrimiento, camino a la cruz, soportó el sufrimiento y lo tuvo por poco, porque delante de él estaba su meta, la meta, el vernos a usted y a mí convertidos, renovados por el Espíritu Santo. Esa fue la meta del Señor Jesucristo, el ver que gracias a ese acto doloroso la salvación estaba al alcance de todo aquel que creyera en él, y no solamente de aquel que cumpliera toda la ley, lo cual es imposible. Nadie puede cumplir la ley. Y antes de Jesús, ese era el requisito, cumplir toda la ley. Complicado, porque nadie puede cumplir la ley. ¿Sí ve? Ahí hasta allá va el amor del Padre. ¿Cuántas veces nosotros, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad a veces de ver en esas películas o documentales o etcétera, en televisión, en donde están haciendo resucitación de muertos y los doctores dicen,
no, ya es caso perdido, ya no hay nada que hacer. Dios dijo, no, todavía hay algo que hacer, todavía hay algo que hacer. No es causa perdida, la humanidad no es una causa perdida. Uy, pero están llenos de pecados, están hasta más allá de la coronilla de pecados. Aún hay algo que hacer, hay algo que hacer, no es una causa perdida la humanidad. ¡Qué amor del Padre! ¡Qué amor del Padre! Yo quiero que usted lo vea junto conmigo y se empape de ese amor tan precioso del Padre que Él tiene hacia nosotros. Porque muchas personas, en modo de crítica, tildan a Dios Padre como un Dios rudo, como un Dios que solamente le importa el sufrimiento y el dolor. No, mire el amor del Padre, que lo dio todo por la humanidad. Una humanidad ingrata, una humanidad que lo despreció desde un principio, porque recuerde que desde el primer hombre, el hombre pecó, ¿sí? Se separó de Dios. Entonces, esto lo hizo Jesús también por amor, ¿no? Entonces podemos entender con lo que acabamos de decir el porqué en 1 Corintios 1:30. El apóstol Pablo dice que gracias a Dios ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Gálatas 2:20, quiero que vayamos a Gálatas 2:20 porque quiero que veamos algo muy importante aquí, y esto es algo que tenemos que entenderlo, porque así es como el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30, él empieza, más por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y quiero que veamos algo en Gálatas 2:20, algo muy importante con respecto a esto de estar en Cristo Jesús. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, porque esta carta también la escribió el apóstol Pablo a los discípulos que estaban en una región que era Galacia, en una ciudad que era Galacia. A los Gálatas les escribió de la siguiente manera, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí ven? Ya no vivo yo, que dice, más vive Cristo en mí, y vive Cristo en mí, ponle cuidado ahora. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá hay un misterio precioso, que no podemos comprender con nuestra mente finita. Estamos en Él, en Jesús, pero Él está en nosotros. Estamos en Jesús, pero Él está en nosotros. No lo podemos entender con nuestra mente finita. Así que ahora lo que vivimos como verdaderos creyentes es una vida que vivimos por fe en el Hijo de Dios, en santidad, porque lo pasado quedó crucificado en la cruz. Es precioso. Y este es uno de los grandes misterios y una de las grandes cosas que estamos como enigmas que tiene la palabra del Señor, que no lo podemos comprender con nuestra mente humana. Solamente Dios, en su inmenso poder y sabiduría, puede hacer eso. Estar en nosotros y nosotros en Él. Él es el único que puede hacer eso. O sea, es algo increíble que de pronto no nos cabe en la cabeza. Así que, gracias al amor de Jesús por nosotros, Él terminó la obra en la cruz y venció sobre la muerte. Entonces, eso le hizo merecedor de ser hecho por Dios. ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para nosotros, los verdaderos creyentes. ¿Sí ven? Pero, ¿qué significa el que Dios le haya hecho así a Jesús para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Porque todo esto viene de la cruz, ¿sí ve? Estamos hablando de la cruz, no se le olvide. Estamos hablando del por qué Jesús, y más allá del por qué, estamos hablando del qué significa para nosotros el hecho de que Jesús sea hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención para nosotros, en Cristo Jesús. Ahora, para el primer punto que yo quiero que veamos es sabiduría y justificación. Sabiduría y justificación, que son los dos primeros títulos que vemos allí, ¿cierto? Vamos a juntar
en la primera parte que vamos a ver. Y para esto quiero que por favor volvamos al versículo inicial. Vamos a volver a 1 Corintios 1:30 y solamente leamos el primer versículo, pero no lo vamos a leer completo. Póngale cuidado cómo lo vamos a leer. Espero que usted me siga aquí como lo vamos a leer. Mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Dejémoslo ahí. ¿Cuál fue hecho por Dios? Sabiduría, justificación. Para entender por qué Cristo es hecho sabiduría de Dios, porque a veces como que, y a mí me pasó cuando yo empecé a leer este versículo, yo decía, pero sabiduría, ¿por qué sabiduría? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Bueno, para poder entender por qué Cristo es hecho sabiduría de Dios, debemos ver varias cosas. Lo primero es que no nos justificamos con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender, de acuerdo a lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor. No nos justificamos con nuestra sabiduría humana, nos justificamos con la sabiduría de Dios. Aún de pronto puede ser un poco confuso, pero le voy a explicar esto de esta manera. Todo ser humano que es exaltado por los demás como sabio, como persona inteligente o persona de renombre, tiene un comportamiento orgulloso por lo general. Y Dios resiste a los soberbios. La palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que si Dios los resiste, Dios no mira al soberbio, dice la palabra del Señor, sino que mira de lejos al soberbio, pero al humilde lo mira de cerca. No puede venir de la sabiduría del hombre la salvación, no puede. Es decir, que por mucho que creamos conocer o saber, nunca eso nos va a llevar a salvación. Creo que quede esto muy claro, porque esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, nos está diciendo acá en 1 Corintios. Entonces quiero que usted tenga muy claro lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor. Sin embargo, el conocimiento y sabiduría de lo alto sí nos lleva a salvación, porque el conocimiento de la palabra de Dios, el guardar esas palabras de Él, nos hace sus discípulos. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 8:31-32, cuando usted pueda, vaya allá y mírelo, y verá que el Señor Jesucristo dice que el que guarda las palabras de Él es verdaderamente su discípulo. El que cree en mí y guarda mis palabras es verdaderamente mi discípulo. Y lo dice así, lo estoy parafraseando. Y además, el plan de salvación fue perfecto y desarrollado conforme a la sabiduría de Dios. Estas dos cosas las tenemos que entender porque para poder entender por qué dice el apóstol Pablo, primero, que Dios hizo a Jesucristo sabiduría de Dios para nosotros. Porque, bueno, y de acá se desprende ese segundo punto que yo les decía que debemos entender para poder entender esto que es sabiduría de Dios. Jesús fue hecho sabiduría de Dios porque Jesús representa ese plan de Dios de salvación, es la expresión de la sabiduría de Dios. Este plan es la expresión de la sabiduría de Dios. Y Jesucristo vino a dar el cumplimiento de ese plan. ¿Sí? Entonces por eso primero está diciendo que fue hecho sabiduría de Dios. Gálatas 3, 24, 27, si usted va allí, si usted me acompaña allí a Gálatas 3, 24, 27, vamos a ver algo un poco más profundo acerca de lo que Dios nos dice acerca de que, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, Jesús fue hecho sabiduría de Dios para nosotros. Dice Gálatas 3, 24, 27, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sí? ¿Y de qué está hablando? Del plan de salvación. No está hablando del plan de salvación de Dios, ¿cierto? Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esa guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ojo que otra vez vuelve a decir en Cristo Jesús. O sea, que estamos allí en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es muy importante que lo entendamos y lo vamos a ver. Entonces dice esto el apóstol Pablo, y quiero decirle a usted, decir a usted esto de esta manera. El hombre peca, Dios envía su ley y expone nuestra necesidad de un Salvador. Con la ley que vimos nosotros, no estamos haciendo las cosas bien. Necesitamos a Dios, porque solos no sabemos cómo cumplir esa ley. Entonces no sabemos cómo cumplirla, ¿sí? Entonces expone nuestra necesidad de un Salvador, esa ley. Luego Dios envía a Jesucristo, quien aunque cumple completamente la ley, muere en la cruz, pagando por nuestros pecados, dándose en sacrificio por nosotros, y eso tiene como resultado que Él sea nuestro camino al Padre, o sea, el Señor Jesucristo sea nuestro camino al Padre, el cual ese camino estaba roto desde el primer pecado del hombre. ¿Sí ven lo que es el plan de salvación? Ahí se lo resumí. Ese es el plan de salvación de Dios. Y dígame si eso no es sabiduría de Dios, el cual usa de un ingenio celestial único. Es un ingenio único de Dios para arrebatarle la victoria a Satanás, porque ¿sabe una cosa? Por el pecado, Satanás se estaba llevando a todos al infierno para que sufrieran juntamente con él por la eternidad. No había forma de salvarse de ese infierno, ¿cierto? Ahora Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, quien no pecó, nos abre el camino al Padre para que todo aquel que cree en Él, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabiduría pura de Dios. Esto es sabiduría pura de Dios. ¿Sí ve? Por eso es que Jesucristo es hecho sabiduría de Dios para nosotros. Porque Jesucristo representa ese cumplimiento de ese plan perfecto de salvación para nosotros. Para usted, para mí. Para usted y para mí. Para usted y para mí. Creo que le quede muy claro eso, porque realmente, mire que la palabra del Señor se complementa. La palabra del Señor nunca se contradice entre ellas. Usted no va a encontrar un solo versículo allí que se contradiga. Y mire que entre uno y otro libro de la Biblia han pasado muchos años, entre lo que fue en el Antiguo Testamento con lo que fue en el Nuevo Testamento. Hubo muchos años de por medio, pero nada se contradice. Póngale cuidado a esto es precioso, esto es hermoso y además poderoso. Esto es sabiduría de Dios. En este punto no solo entendemos por qué Jesús es hecho por Dios sabiduría, sino que también podemos ver por qué Él es hecho justificación para nosotros. Es el plan de salvación. Nos justificó. No podíamos ser justificados ante el Padre. ¿Quién se puede justificar ante un Dios santo? Nadie. Nadie puede justificarse ante un Dios santo. Pero Jesucristo llega, nos justifica. Romanos 5, 8, 9. Romanos 5, 8, 9. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y mira, otra vez vuelve a hablarnos de amor. ¿Sí ve cómo está correlacionada la palabra del Señor? Es preciosa, es hermosa, está totalmente concatenada, está totalmente pegada a la palabra del Señor. Es precioso esto. Entonces dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En otras palabras, somos justificados. ¿Sí? Si por el pecado todos van a condenación, era necesario que alguien sin pecado muriera
por los pecadores, pagando por todos. Es decir, que Él ya lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo. El Señor Jesucristo ya murió, ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Éramos caso perdido. Tengan en cuenta eso. Nosotros éramos caso perdido, pero no para Dios. Pero no para Dios. ¿Sabe? La sonrisa que tenía Satanás desde un principio cuando el primer hombre pecó, porque él decía, listo, ya todos se van a ir a acompañarme allá en el infierno. Pero Dios le salió adelante y el plan de salvación se cumplió. Y ya no todos van a ir allá al lugar de perdición como Satanás quiere y ha querido desde siempre, que toda la humanidad se vaya con él al infierno. ¿Sabe qué hubiera pasado si el hombre nunca hubiera pecado? Si el hombre nunca hubiera pecado y estuviéramos en Edén, nadie, solamente los demonios estarían allí en el infierno, porque ese lugar fue hecho solamente para ellos, no fue hecho para la humanidad. Mucha gente en su ignorancia dicen que Dios pues, es malo y entonces hizo este lugar para que el mundo se perdiera allí. No y no. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, siempre tuvo en sus planes que ese lugar fuera para Satanás y sus demonios. Punto. Nadie más. Solo que el plan del diablo, ¿cuál es? No, pues si yo me voy, entonces también me voy a llevar a la creación más preciada de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el malo? Por supuesto, Satanás, ¿sí? Nunca podemos pensar que Dios es el malo por haber hecho este lugar para el diablo, porque así era desde un principio. Éramos caso perdido, pero no para Dios. Ténganlo muy en cuenta, quien por medio de su Hijo nos salvó por amor y nos justificó para que de esta manera fuéramos salvos de la ira de Dios por la eternidad. Por la eternidad. Y eso es motivo de gozo, créame, esto es poderoso y precioso. Segundo punto que quiero que veamos es santificación y redención. Santificación y redención. Volvamos otra vez a 1 Corintios, porque estamos basándonos allí en 1 Corintios 1, 30, 31. Volvamos otra vez hasta allá y vamos a ver, y ahora sí vamos a leer todo completo. Vamos a leerlo todo completo. Dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ya lo veíamos ahorita, santificación y redención, que es lo que vamos a ver en este momento, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Cristo también es hecho santificación para nosotros porque necesitamos de agua para ser limpios, así como cuando estamos sucios físicamente, que no podemos nosotros mismos limpiarnos si no tenemos agua que nos limpie. Ustedes podrían decir, sí, pues yo me puedo lamer. No, es que no, o sea, obviamente no. Ni lamiéndose todo el cuerpo puede uno ser limpio por su propia cuenta. No, esto no puede, eso no es así, ¿sí? Nosotros por nuestros propios medios, lo que quiero decir es que por nuestros propios medios nosotros no nos podemos limpiar. Dice Juan 17:17, esto es una frase del Señor Jesucristo en esa oración preciosa, hermosa, es una oración que yo les invito a que lean completo este capítulo 17 en donde el Señor ora por sus discípulos y es precioso porque nos permite ver cómo eran, nos permite ver una muestra de cómo eran las oraciones que Dios le hacía, que Jesús le hacía a Dios Padre. Es impresionante, es hermoso. Y dice acá, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí ve? Mantenernos en santidad es nuestra responsabilidad. En otras palabras, ir al agua de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, para ser santificados, es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Que ya Jesús nos está diciendo, santifícalos, le está diciendo el Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora usted dirá, ahora usted me está diciendo que ¿cómo así que esto es mi responsabilidad? Claro, porque no es nuestra responsabilidad ir a la Biblia, a la palabra de Dios para ser santificados.
es nuestra responsabilidad. Sostenernos en la verdad de la palabra de Dios es nuestra responsabilidad también. Sostenernos allí en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando vamos a ella, somos santificados por Jesús, quien nos limpia de todo pecado. ¿Sí ven lo que estamos diciendo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Espero que sí, porque es el Señor Jesucristo quien nos santifica cuando nosotros vamos a esta agua de la palabra del Señor. Insisto en esto por la responsabilidad que tengo ante Dios al exponer su palabra. Recuerden que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y es necesario que nos guardemos de pecado, de todo pecado, en todo sentido de la palabra, en todo sentido. Después de que ya hemos aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones y somos ahora sus discípulos. Si somos seguidores de alguien que no cometió pecado, como fue el Señor Jesucristo, nosotros tampoco hacemos pecado. Nosotros tampoco. Porque ese es el llamado. Ese es nuestro estilo de vida. Ese es nuestro modo de vida. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos siguiendo esas reglas del Padre porque estamos corriendo su carrera. Estamos corriendo esta carrera con un propósito: ganar estos galardones que están esperándonos en la meta cuando terminemos nuestro tiempo acá en la tierra. Por supuesto que con lo que se ha dicho hasta ahora podemos ver implícitamente entonces que Jesús fue hecho para nosotros redención también. Efesios 1:7, ¿qué dice? Y esto es algo precioso que está diciendo acá. Esto es una oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, y está allí consignada allí en la epístola de los Efesios. Dice Efesios 1:7, en quien, o sea, en Jesús, tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Y eso es precioso. Ojo que aquí no está diciendo por las riquezas del sacrificio que haga cada uno. No. Él no está diciendo por las riquezas de lo que usted pueda hacer de esfuerzo para ganarse la vida eterna. No, eso no lo está diciendo acá. Yo no lo veo acá. Yo veo acá que él está diciendo en quién, o sea, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. ¿Es según qué? ¿Las riquezas de qué? De su gracia. ¿Según las riquezas de qué? De su gracia. Lo vuelvo a repetir varias veces porque esto es muy importante y es una de las cosas que tergiversa también Satanás. Hay personas que se creen tan religiosas que hacen sacrificios sobrehumanos que no nos está pidiendo Jesús, no nos está pidiendo Dios para hacer, para alcanzar la vida eterna. ¿Qué dice como veíamos y recordábamos Juan 3:16? Para que todo aquel que en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve lo que estamos diciendo? O sea, la palabra de Dios está muy correlacionada. La palabra de Dios está íntimamente relacionada. No podemos sacar un versículo y hacer una doctrina de este versículo. No. Toda la palabra del Señor es nuestra doctrina. Toda la palabra de Dios es nuestro modo de vida. Así tiene que ser, ¿cierto? Entonces, acá está diciendo el perdón de pecados, según dice, en quien, o sea, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo lo que nos dio Jesús en la cruz fue por amor y por su gracia infinita. Por su gracia infinita, porque simplemente quiso hacerlo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque quise hacerlo por ustedes. ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué hermoso es esto! Que nosotros podamos ir ante Jesús y, Señor, ¿tú por qué hiciste este sacrificio en la cruz del Calvario? Fue brutal, porque fue algo que te dolió mucho, fue algo en lo que tú sufriste mucho. Lo hice porque yo quise hacerlo por ustedes. ¡Qué hermoso es esto!
hermoso es eso. Creo que usted lo vea conmigo. Es hermoso, es precioso, ¿cierto? Porque Él vivió en la misma compasión y el amor del Padre Celestial por la humanidad. Es así de contundente lo que hizo el Señor Jesucristo. Esto debe ser motivo de alegría, ¿sabe? Esto debe ser motivo de alegría. Yo quiero que usted vea y se goce en esto que estamos diciendo en este momento. Gócese en esto, gócese porque realmente esto es un motivo de alegría para nosotros, los verdaderos creyentes, y por eso nos gloriamos en Él, así como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:31, ¿sí? Porque para que el que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿cierto? Entonces, gocémonos en el Señor, gocémonos que esta semana que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. No se le olvide que no solamente la muerte del Señor Jesucristo la que estamos recordando, sino también su resurrección de entre los muertos, su victoria, que esa victoria, y como nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿sabe? Ahí viene, ¿de quién más es esa victoria? Suya y mía, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando hemos sido, como dice el apóstol Pablo y como lo leímos, cuando hemos sido bautizados, o sea, sumergidos completamente en el Señor Jesucristo. Esa es la importancia de la cruz, ¿sí? Esa es la importancia de la cruz. Ahora, no hay sacrificio que podamos hacer para ser salvos, ¿sí ve? ¿Sí ve que no hay sacrificio que podamos hacer salvos? Él lo hizo todo, pero en respuesta a ese amor insondable, precioso, hermoso, que Él mostró en la cruz del Calvario, que el Padre mostró en la cruz del Calvario, porque el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para hacerlo, para cumplir y ser ese puente que nos lleva hasta el Padre. En respuesta a ese amor inmejorable, usted y yo ahora queremos conocer más de Él. Yo quiero conocer más de Él. Yo le animo a que usted también crezca ese amor por Jesús y usted también se anime a conocer más de Él. Y por eso cada día vamos en intimidad y le oramos y leemos conscientemente la palabra de Dios, que es la Biblia, y procuramos agradarle a Él en todo. En todo. No es solamente en un pedacito en donde estamos ahí, ay no, hoy sí, pero mañana, no. Todo el tiempo. Como puede ver, todo es gracias a la cruz. Todo es gracias a la cruz. Así como es el título de esta enseñanza, todo gracias a la cruz. Todo es gracias a la cruz. Sí, recuerde, en esta Semana Santa, en esta semana mayor que llaman algunos, porque también en la Semana Mayor que estamos recordando esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo, recuerde que todo es gracias a la cruz. ¿Por qué lo hacen? Porque todo es gracias a la cruz. Todo es gracias a la cruz. Porque sin ella Cristo no hubiera vencido, ¿sabe? Y Dios no le hubiera hecho sabiduría, justificación, santificación y redención para nosotros. Y por lo tanto nosotros no tuviéramos acceso a la vida eterna. Es así de triste, pero eso es lo que hubiera pasado si la cruz no hubiera estado, ¿sí? Por eso mi invitación es que usted también viva en ese poder de la cruz, que Jesucristo sea en usted también sabiduría, justificación, santificación y redención. Para ello es necesario que usted le acepte en su vida por medio de la siguiente oración. Le acompaño a que me repita después de mí esta oración, me acompañe en esta oración y usted lo haga de todo su corazón. No se cohíba en este momento. Usted hágalo con todo su corazón. Le invito a que si usted puede hacerlo allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos, repita conmigo esta oración. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y estoy arrepentido de ser. Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder
y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy gracias por recibirme como tu hijo. Amén. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, le felicito y me alegro profundamente de esa decisión que usted acaba de tomar, porque esa decisión es la más importante de todas las decisiones que usted pudo haber tomado. Y esto es un gran paso de fe. Ahora usted hace parte de la familia de Dios. Y ahora, así como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 1:30-31, ahora usted está en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que es tiempo de gozo, es tiempo de que usted se goce en el Señor y usted vaya cada día a la presencia del Señor y fortalezca esa relación con el Señor Jesús, y usted en intimidad le diga todo lo que hay en su corazón. Usted vacíese en Jesús, usted dígale todo lo que hay en su corazón al Señor Jesucristo, y aparte de eso, lea la Biblia conscientemente, entendiendo lo que está diciendo allí. Para eso hay una ayudadora, hay una persona muy especial que usted ahora la que usted ahora puede tener esa ayuda preciosa. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Así que invítele a Él antes de hacer esta oración diaria. Invítele y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito me ayudes para entender tu palabra. Ayúdame y dirige mis palabras para que sean perfeccionadas por ti y que el Padre sea recibiéndolas en su trono. Dígale eso todos los días al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer? Va a venir en su ayuda, va a venir siempre, porque Él es un caballero y Él es precioso, Él es tan hermoso que siempre nos acompaña en todo lo que hacemos. Pero solamente es que usted esté siempre procurando estar en santidad, acorde a la palabra del Señor. Vamos a orar para despedirnos de esta enseñanza, para cerrar la enseñanza de hoy. Y le invito, así como me gusta decirlo, si usted puede hacerlo allí donde usted está, a que cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos y acompáñeme en esta oración para entregarle todo al Señor. Padre Celestial, te exaltamos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. Es que no podemos expresar nuestra gratitud delante de ti, porque de tal manera tú nos has amado, y entendiendo ese amor que tú has derramado allí y que has dado en la cruz del Calvario, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, porque el premio es tan grande, Señor, que realmente no lo merecemos, pero hemos sido justificados por ti, por tu gracia, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa y poderosa, insondable, incomparable, esa gracia que sobrepasa todo nuestro entendimiento, que no entendemos, porque es que realmente no entendemos cómo pudiste amarnos tanto, Señor, siendo nosotros tan pecadores, Señor, y siendo nosotros tan alejados de ti, Señor. ¿Cómo nos pudiste amar tanto, Señor? Y tú lo diste todo por nosotros que en el espacio inmenso, Señor, en ese universo inmenso, somos un puntico, menos que un puntico allí. Tú viniste por nosotros y nos has salvado. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, y te bendecimos. Ayúdanos a fortalecer nuestra relación contigo, que tengamos esos tiempos de intimidad contigo. Entregamos en tus manos esta semana, que esta semana sea una semana de grandes bendiciones, que todas las decisiones que tomemos sean basadas en tu voluntad, Señor, en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos en prosperidad, ayúdanos en salud, ayúdanos en amor hacia los demás, en amor hacia ti, Señor, que cada día sea un día de crecimiento en amor hacia ti, Señor, que cada día nos enamoremos más y más de ti, Señor. Enséñanos a enamorarnos más de ti a través de tu palabra, Señor, que podamos ver y podamos contagiarnos cada vez más de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos, Señor, a ser testimonio
en todo lo que hagamos, en todo nuestro alrededor, en todas las personas que nos rodean y todas las personas con las que tengamos contacto en esta semana. Te la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento en esta enseñanza de hoy. Les invitamos a que continúen creciendo en esa relación con el Señor Jesucristo por medio de una lectura y oración diaria, una vida de oración fortalecida, fuerte en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una muy feliz y bendecida semana.